Bueno, vamos a continuar. Estamos en el capítulo 6 y esta parte es muy interesante. Había estado pensando justamente que varios de los versículos que son muy relevantes o reveladores en las cartas de Pablo están aquí en Corintios, tanto en la primera carta como en la segunda carta. Hay cosas que son muy especiales, pues vamos a ir viendo algunas de ellas, pero en medio de estos conflictos que está teniendo la iglesia en Corinto, em, Dios en su amor aprecia a la iglesia, ¿verdad? Y Pablo escribe a la iglesia como la iglesia de Jesucristo, es decir, por la que Cristo murió. En ningún momento hay menosprecio ni, em, ¿cómo se llama? Sin menosprecio a los hermanos y a la iglesia, siempre eleva a la iglesia en el nivel donde debe de estar, que es la iglesia de Jesucristo por la cual él murió. Y varias de estas cosas que, que estamos viendo tienen que ver con la posición que tenemos en Cristo, nuestra nueva identidad. Y si se dan cuenta, Pablo está encaminando a los creyentes hacia él, pues, ¿verdad? No les está dando consejos solamente para arreglar problemas que también no se descartan, pues, ¿verdad? Eh, cómo tratar ciertos problemas, pero Pablo se está yendo hasta la raíz de estos asuntos, y en estos versículos que vamos a ver del capítulo 6, eh, vemos esa parte, pues, que Pablo los lleva hasta entender cuál es nuestra identidad en Cristo. Y ahorita vamos a ver también otro versículo en la segunda carta de Corintios. Entonces, ahí en primera de Corintios 6, bueno, antes de ir a 6, vamos a regresarnos a Hechos 18, que es cuando Pablo llega a Corinto por primera vez, solo para recordar algunos antecedentes importantes. Si vemos desde el versículo capítulo 17 de Hechos, eh, Pablo llega a Atenas en el versículo 10, el centro cultural de conocimiento, cultura, pues sí, comercio, pero también religión o idolatría, ¿verdad? Con todos los dioses que hay ahí. Y dice, por ejemplo, el versículo 16, 17, 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eh, y lo que pasaba con Corinto, después de que Pablo estuvo en Atenas y les compartió ahí, hablándoles en otro contexto, no como con las escrituras abiertas, hablándoles a los judíos, sino, dice, al Dios no conocido, el creador, etcétera, y les llama al arrepentimiento, ¿no? En el versículo 30, Pablo les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, refiriéndose a Jesucristo, y ahí es donde los atenienses ya no lo quieren escuchar,
Y en el capítulo 18, Pablo llega a Corinto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces, recordando algunas de las cosas que habíamos mencionado, era que Corinto era como una ciudad satélite, digamos, de Atenas. Por la ubicación de Corinto, comentábamos que era muy transitada para el comercio. En toda esa actividad comercial, pues, de los barcos que llegaban y luego las mercancías que se cruzaban por tierra hasta el otro lado. Ahora entendimos y vimos el mapa que en la actualidad ya hay un canal que cruza ahí por la ciudad de Corinto, pero antes lo hacían por tierra, descargaban mercancías, iban por tierra hasta el otro lado para que los barcos después llevaran las mercancías hacia otro destino. Entonces, en esa actividad comercial y como una ciudad satélite, no solamente tenía la idolatría de Atenas, en esa parte eran similares, ¿verdad? La cultura de idolatría y de dioses también estaba presente en Corinto. Y si ustedes estudian o ven ahí un poquito los antecedentes de la ciudad, van a encontrar que entre los dioses que adoraban en la ciudad de Corinto estaba Poseidón, ¿verdad? Que era el dios de los mares para ellos, ¿verdad? Pues para venerarlo y que los cuidara en sus traslados, etcétera. Pero también estaba la diosa Afrodita, que era la diosa del amor, pero no en el amor, digamos, en el sentido romántico sí, romántico o familiar o de amigos o de familia, sino Afrodita era la diosa del amor erótico, ¿verdad? Y entonces en ese contexto de tener como ídolo, como religión, la parte erótica o sexual, etcétera, apoyaban sus conductas, ¿verdad? En este tipo de cosas. Entonces, Corinto era una ciudad perversa, idólatra, también con toda esa actividad comercial. Piensen, por ejemplo, donde hay mucho comercio, puedo pensar, por ejemplo, en todos los viajeros, ¿no? Todos los viajeros que vienen en barcos, intercambiar mercancías, ¿no? Buscando vender, buscar comprar, buscar negociar. Y esos foráneos o los visitantes, las personas que vienen en los barcos a comerciar, necesitan hospedaje, han pasado quizá meses o semanas fuera de sus casas o de sus hogares, viviendo en alta mar, en los barcos. Entonces, hay muchas cosas que son diferentes a nuestra clase de vida, pues, en una ciudad. Entonces, esta gente que son viajeros necesita hospedaje, necesita alimento, y el comercio, pues, ¿verdad? Compra-venta, buscar comprar, buscar vender, buscar obtener la mejor negociación. En medio está la idolatría. Hay una sinagoga ahí en Corinto. Entonces, entre todo ese alboroto y gente y comercio y servicios de todo tipo, está la idolatría, que permite una conducta que venera a Afrodita, ¿verdad? Y entonces vean, por ejemplo, el 18, Hechos 18, lo voy a leer y nos vamos deteniendo ahí para recordar el contexto. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Entonces, aquí recuerden que en Corinto, a pesar de que estaba lejos de Jerusalén, sí había llegado suficiente número de judíos para establecer una sinagoga, ¿verdad? Entonces, ahí había esta sinagoga con judíos donde Pablo llegaba. Y luego dice en el 5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahora no solamente predicó en la sinagoga, cuando los judíos ya lo rechazaron, entonces fue a predicar a los gentiles. Y resulta que en la casa de un hombre llamado Justo, o la casa más bien, estaba junto a la sinagoga. Y luego Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Pablo reitera acá en la primera carta, no pierdan ahí Hechos. Alguien lea, por ejemplo, Primera de Corintios 2, 2 y 3. ¿Alguien lo lee? Primera de Corintios 2, 2 y 3. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? ¿Lo leo, Rafa? Sí, Víctor, por favor. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto es, gracias, Víctor. Esto es de llamar la atención porque Pablo, si conocemos un poco de su carácter o personalidad a través de los textos bíblicos, aparentemente no tiene temor de nada, ¿verdad? Toma iniciativas, no es tan impulsivo como Pedro, pero en cuanto está convencido de algo, lo hace firmemente, pues con determinación, y también es amoroso, no se queda nada callado, lo escribe o lo dice, ¿verdad? Se de gobernador, los atenienses, ¿verdad? Y dar un discurso, eso nos habla de su personalidad, ¿verdad? Pero aquí, en los dos textos que vimos, Pablo reconoce que estuvo entre ellos, dice, con amor y temblor. Y yo estimo que por esta razón, por temores internos, personales, de pues que su vida corre peligro, quizá la misma sensación de estar en medio de un
una ciudad idólatra, permite o avala las conductas inmorales, ¿verdad? Entonces no es un lugar donde Pablo se sentía cómodo, ¿verdad? Sin embargo, estaba ahí con toda intención y con toda valentía para predicar. Pero por ese temor, aquí vemos escritas palabras del Señor Jesús que tiene hacia Pablo en la noche, dice visión de noche. El Señor le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta afirmación o palabras de ánimo y de aliento que el Señor Jesucristo le da a Pablo en una visión de noche es muy valiosa, es muy importante porque no me puedo imaginar a Pablo necesitando estas palabras de aliento, ¿no? Sin embargo, pues Pablo es humano, tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene, ¿cómo se llama? Temores, igual que todos. Y el Señor Jesucristo le afirma que ahí en esa ciudad él continúe predicando porque tiene, dice, mucho pueblo. Y eso hace Pablo ahí durante 1 año y medio enseñando la palabra. Es lo que dice ahí en el versículo 11, regresando a Hechos 18. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Esta parte también es interesante porque Dios permite que Pablo esté en un lugar quizá donde no quiere estar, ¿verdad? Quizá no es un lugar cómodo o agradable para Pablo. Sin embargo, está ahí con una misión que es compartir el Evangelio y, y enseñarles a los creyentes la verdad de Dios, lo que son en Cristo ahora. Y dice, se detuvo 1 año y medio. En el versículo 12, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entonces, recordando un poco de este contexto, regresamos a Corintios 6, en el versículo 9, 10 y 11. Primera de Corintios 6, 9, 10 y 11. Y Pablo les dice a los corintios convertidos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Habíamos comentado justamente que posiblemente esta referencia la hace con toda intención y les menciona que son injustos y dice, no heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios.
Y me recuerda también este texto que nos compartió Víctor uno de estos domingos anteriores en Lucas 18, que es el joven rico, ¿verdad? Vamos a verlo, está interesante. Y si alguien lo quiere leer, Lucas 18, ¿quién lo quiere leer? Del 18 al 27, Lucas 18, 18 al 27, si alguien lo tiene. Lucas 18, Rafa, Sí, ¿de sí, qué a cuál? Perdón, que no lo he del encontrado. 18, del 18 al 27. Del 18, yo lo leo si gustas. El joven rico, un hombre principal, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. El joven rico, un hombre principal, le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Sí, gracias, Lupita. Aquí esta historia es muy conocida, ¿verdad? De la persona que viene ante Jesús, eh, cómo era, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Acá en el versículo paralelo, la historia paralela en Marcos 10, que no lo busquen, pero es la misma historia contada por Marcos. Dice, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eh, esa vida eterna, con la respuesta que da el Señor, entendemos que es similar o es sinónimo del reino de Dios. La vida eterna es sinónimo o similar al reino de Dios. Acá dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él está preguntando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Eh, es similar, o la vida eterna es referencia al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, mi punto es que con esta historia, bueno, el Señor le dice que guarde los mandamientos. Dice, los mandamientos sabes. Y como comentó Víctor el domingo que nos compartió este texto, de los 10 mandamientos de Éxodo, solo menciona los que tienen que ver con la relaciones humanas o relación con el prójimo, ¿verdad? En el versículo 18-20 de Lucas dice, los mandamientos sabes.
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero de los 10 mandamientos conocidos, ¿por qué Jesús no le dice los primeros 4? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna observación de esto? ¿Alguna idea? ¿Qué piensan de esto? Y si se dan cuenta, estos mandamientos que Jesús menciona en Lucas 18, dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Son parecidos algunas de estas conductas, ¿verdad? O conducta a lo que dice Corintios. Dice, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, idólatras, adúlteros. Aquí menciona afeminados, los que se echan con varones, y los ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores. ¿Sí? Podríamos relacionarnos con estos mandamientos que el Señor Jesús le dice al joven rico, ¿verdad? No hurtar, matar, falso testimonio, no adulterar. ¿Qué piensan? ¿Alguna observación? ¿Por qué Jesús no le menciona los 4 primeros mandamientos de Éxodo 20? ¿Se acuerdan cuáles son? En Éxodo 20, con los mandamientos, Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás. No tomarás el nombre de Dios, de Jehová, tu Dios, en vano. Y acuérdate del día de reposo. ¿Por qué esos mandamientos no se los dice Jesús al joven rico? Los mandamientos respecto a Dios de no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, Hermano, yo, no te yo, harás imagen. Sí, Yolima. qué pena, disculpe. No, como te estaba diciendo que pensábamos, pues, yo pienso, no sé si sea correcto, que como ellos eran judíos, o el joven era judío, pues cumplía con esos 4. Ellos no tenían dioses y eran como muy religiosos para guardar el sábado y eso. El Señor sabía que esos 4 ellos lo cumplían. Los judíos trataban como de cumplir eso y por eso no le dice eso. No sé si tenga que ver, es lo que pienso. Parecería que es algo así, ¿no? Como Jesús diciendo, de estos 4 no te preocupes porque los guardas bien, pero ¿qué tal estos otros? Parecería que es algo así, ¿no? Porque Jesús omite los primeros 4 mandamientos. ¿Alguien tiene alguna otra observación? ¿Por qué Jesús se brinca o por qué omite los mandamientos relativos a Dios, a no hacerse imagen, a no inclinarse, a no tener dioses ajenos? ¿Algún otro Yo tengo pensamiento? una duda. Sí, Mi duda es, ¿por qué cuando el joven le pregunta y le dice, maestro bueno, ¿y por qué Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? O sea, por qué ni siquiera se consideraba bueno él? Entonces, bueno, Jesús hace esa pregunta también porque es una referencia justamente a Dios, ¿verdad?
Dice, Dios es bueno, solo hay uno que es Dios bueno. Y es como si Jesús pregunta, ¿me estás diciendo que yo soy como Dios? ¿Verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay nadie, ninguno es bueno, sino solamente Dios. Y es como Jesús buscando en el corazón de este joven eh, quién es su Dios, o si solamente le llama a Jesús bueno por llamarle de alguna manera, pero Jesús implica que Él es Dios, ¿verdad? Y eso no lo conocía el joven todavía. Ahí tienes, Martín, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Ah, sí, gracias, pastor. Eso que comenta la hermana, este joven rico se acerca a Jesús no como creyendo que es el Mesías prometido, Dios hecho carne, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sino que se acerca como que si fuera un rabino más de Israel. Entonces Jesús le responde como un rabino más de Israel. Los mandamientos conoces, guárdalos. Y usa la segunda tabla de la ley, donde están 6 mandamientos, y deja el último de los 10 mandamientos, Éxodo 20:17, el de no codiciarás, al final, para derrumbar la falsa bondad, la falsa autojusticia del joven rico. Y lo hace para acentuar su pecaminosidad, que viene de Adán. Entonces, cuando el joven rico presume que todo eso ha guardado, nuestro Señor Jesucristo le demuestra que en realidad ha roto los 10, no nada más esos 6, y usa el de Éxodo 20:17 de no codiciarás. Una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y Jesús le demuestra que realmente él rompe toda la ley, dice Santiago 2, versículo 10, que el que infringe un punto de la ley se hace culpable de toda la ley. Entonces, el joven rico se fue muy triste, y Jesús le mostró la necesidad que tenía de ser salvado por él, pero él se acercó como si fuera un rabino más, no como el Salvador prometido, Dios mismo, Jehová hecho carne, Jesús. Exacto, este joven no conoció a Jesús en ese momento como el Mesías. Si no iba a la letra, pues yo pienso que con esa actitud de llegar corriendo, hincando la rodilla, mi percepción es de que, bueno, este es uno de los casos en el que dice en el texto de Marcos, dice que Jesús mirándole le amó, ¿verdad? Eso me llama también mucho la atención porque no es solamente que le haya caído bien o le haya agradado su actitud o que sea muy energético o algo así o muy exitoso, ¿no? Un joven ganador que quiere hacer todo bien, sino pienso que este amor tiene que ver justamente con el amor que salva, que busca al perdido para restaurarlo y para traerlo a Dios. No lo ama porque era un joven bueno, no lo ama porque era un joven exitoso, rico, cumplidor o íntegro, sino lo ama porque es un joven que necesita salvación. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación de por qué Jesús omite los primeros 4 mandamientos y no se los dice como que tiene que guardarlos, sino solamente los otros? ¿Algún otro pensamiento? Todo es válido. ¿Alguien más? ¿Quieren que les diga por qué? Por favor, estamos Jesús nos Sí, por habla favor. cuando le Sí, por estamos favor. fallando, cuando estamos fallando. Jesús nos habla específicamente en lo que estamos fallando. No te escuché, Lupita, creo que se cortó un poco, pero es muy interesante porque Jesús no le dijo, sabes los 10 mandamientos, guarda los 10, ¿verdad? O ni siquiera el resumen de los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, sino solamente le Jesús nos menciona. habla
Sí, adelante, Lupita. Jesús habla precisamente en donde estamos fallando. ¿En qué estamos fallando? Jesús nos habla precisamente por... ¿Sí me escuchan? Se corta un poco, pero a ver, intenta. Jesús nos habla precisamente... Ay, es que no sé, déjame poner mis audífonos. A ver si nos habla o le habla a las personas precisamente por amor, a donde realmente quiere que volteemos a ver nuestras fallas, donde estamos fallando. Puede ser también. Aquí el punto, por ejemplo, es que No se escucha. sí se escuchó, Lupita, sí escuchamos. El punto es que Ah, perfecto. no hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos hacer para heredar la vida eterna o para Por nuestras ganar fuerzas. el reino de Dios, sí, por nuestras acciones. No hay nada que podamos hacer. ¿Por cuál pecado es que las personas se van al infierno o la eternidad separados de Dios? Realmente no es por los pecados que podemos hacer, no es por las acciones que llevamos a cabo, ¿sí? Sino es por lo que somos, es por lo que somos. Cuando alguien está perdido, cuando estamos perdidos, no es por los pecados que hemos hecho, muchos o pocos, o graves o ligeros, sino es por lo que somos. Estamos nacidos en Adán, ¿verdad? Estamos separados de Dios desde el nacimiento, y eso nos separa de Dios y eso nos lleva a nuestras conductas, ¿sí? A hurtar, adulterar, robar, etcétera, ¿no? Sí, las personas, repito, no se van a la vida eterna separados de Dios o a la perdición eterna separados de Dios por lo que hacen, sino por lo que son. Y cuando el joven rico viene preguntando, Jesús le revela con su conducta, ¿sí? Lo que es el problema del joven rico no era que estaba cumpliendo con los 6 mandamientos, ¿sí? Porque aparentemente sí era un joven honesto y justo en ese sentido y parece que no adulterar, no matar, no hurtar, no dar falso testimonio, no defraudar, honra a tu padre y a tu madre, sí los había cumplido la ley. Sin embargo, cuando le dice que venda todo lo que tiene, el Señor Jesucristo le está revelando su verdadero problema. Y su verdadero problema es que tenía un Dios que no era Jehová Dios, ¿sí? Su Dios eran las riquezas. Su Dios eran las riquezas. Cuando le dice una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿sí? Y Jesús lo desenmascara, por decir, o le quita el velo o descubre lo que verdaderamente hay en el corazón de este joven o de esta persona que desde su juventud había guardado los mandamientos, y es tu Dios es las riquezas. Y luego que en el versículo 21 le dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Esto Lucas no lo menciona, el tema de tomar tu cruz, pero es interesante que Marcos justamente menciona el tema de la cruz, que es morir a ti mismo, ¿verdad? Ahora lo entendemos, no sé si en ese momento el joven rico lo entendió, pero tomar tu cruz era ir al lugar de muerte, morir a lo que eres, morir a lo que quieres, a lo que tienes. Y dice, afligido por esta palabra se fue
porque tenía muchas posesiones. Y entonces Jesús dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Vean esto, cuán difícil confían a los que confían en las riquezas. La confianza de este joven, la fortaleza de su identidad, ¿verdad? De su futuro, de su presente, de su satisfacción, estaba centrado en los bienes, en las riquezas, y ese era su Dios. Eso es lo que está revelando Jesucristo, que su Dios son las riquezas. Está violando la ley porque tiene un Dios en lugar de Jehová Dios Todopoderoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este joven tiene las riquezas como su Dios. Entonces, regresando a Corintios, en el 6:9, dice, ¿no Yo sabéis tengo que otra los pregunta. injustos no heredarán el reino de Dios? Sí, 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 adelante. Entonces, o sea, con lo que están diciendo ahorita y lo que estoy entendiendo y lo que entonces Jesús aquí nos quiere decir es que si no es por hechos ni nada de eso, en realidad es seguirlo a Él, ¿no? O sea, morir a uno mismo y seguir a Él. Realmente ese es el punto. Ahora, lo que hemos estado estudiando es de que Hugo, justamente de Monterrey, nos compartió el domingo acerca de que Jesús anuncia su muerte, ¿verdad? Por tercera vez, o hace una cuarta referencia aparentemente, pero Jesús anuncia su muerte con más detalles, dice, le escupirán, lo azotarán, lo crucificarán y al tercer día resucita. Y dice, los discípulos nada entendieron de lo que les dijo. No estaban velados, dice, no entendieron lo que les decía, ¿verdad? Cuando Jesús anunció su muerte. Entonces, ahora que Pablo escribe, o están la historia ya completa, digamos, de la crucifixión, la resurrección en los evangelios, y luego Hechos y los escritos de Pablo, ahora nosotros entendemos, ¿sí? De la crucifixión para pagar nuestros pecados, darnos vida nueva, y la co-crucifixión o la identificación con Cristo en su muerte para crecimiento, para nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora que leemos los escritos de Pablo, lo entendemos, o deberíamos entenderlo, pues es una revelación, ahora entendemos. Y entonces, contestando a tu pregunta, estas historias nos indican o nos revelan la verdad de que solamente naciendo de nuevo podemos tener una relación con Dios, tenemos vida espiritual y ser parte del reino de Dios. No por lo que nosotros podamos hacer o lo que nos esforcemos por guardar la ley o cambiar nuestra conducta, sino por lo que somos, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17, recordamos este texto también, si alguien se lo sabe de memoria, ¿alguien lo sabe o lo quiere leer? Segunda de Corintios 5:17. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo sabe de memoria? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Es ese? Sí, Ajá, es ese. Justamente eso es el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nacido de nuevo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron
o la vieja creación se terminó o pasó y todas las cosas son hechas nuevas. Ese es el camino, ese es sí, ese es el camino, la forma, naciendo de nuevo, que podemos ser parte del reino de Dios. Entonces, cuando aquí en Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan nada en el reino de Dios? Y describe la conducta de los injustos, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, avaros, ¿verdad? No es por esos pecados o esa conducta que las personas están separados de Dios, sino es porque son injustos, es porque son hijos de Adán, que nacido físicamente a la familia de Adán, y el nuevo nacimiento, ¿verdad? En el nuevo nacimiento, cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, nos posiciona de esa familia de Adán y nos pone en Cristo. Esa es una nueva creación, una nueva identidad. Esa nueva identidad es la que nos permite ser parte del reino de Dios, no por las acciones que llevamos a cabo, no por lograr ciertas cosas, sino porque hemos nacido, ¿sí? Y ahora en el versículo 11 de Primera de Corintios 6 dice, y esto erais algunos. Por eso me interesaba recordar un poquito el contexto de Hechos 18, porque algunos de los que están aquí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entre todas esas personas que Pablo les predicó, pues algunos eran judíos, ¿verdad? Religiosos, guardando el sábado, vestidos de cierta forma, hablando de cierta forma, pero otros a lo mejor eran comerciantes, ¿verdad? Y de hecho ahí menciona estafadores, a lo mejor eran comerciantes que sacaban ventaja en esos intercambios comerciales, ¿verdad? De los barcos y mercancías que venían, pues había estafadores, había borrachos, dice, afeminados, los que se echan con varones, ¿sí? Quizá todo esto también aprobado o avalado por la religión o por la idolatría a Afrodita, ¿verdad? En la ciudad de Corinto. Y Pablo les dice, esto erais algunos. Ustedes hacían estas cosas porque eran injustos, ¿verdad? No eran nacidos de nuevo, estaban en Adán. No habían nacido de nuevo a la familia de Cristo, sino su condición o su conducta era porque su posición o su identidad estaba en Adán. La fuente de su conducta es la naturaleza de pecado o la separación de Dios, muerto espiritualmente. El versículo 6:11 continúa y dice, más, esto era algunos, esto es más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios, ¿verdad? Les está diciendo, ustedes hacían estas cosas porque estaban en Adán, porque estaban separados de Dios, pero ahora están en Cristo. Y en Cristo han sido lavados por la sangre de Cristo que ha perdonado, han sido santificados y habéis sido justificados. Según uno dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora Dios no tiene ningún reclamo con los nacidos de nuevo, porque su pecado ya ha sido justificado, ¿sí? Y esta posición, esta identidad en Cristo, es la fuente de una conducta diferente. Es una fuente producida por el Espíritu en amor, en gozo, en paz, en paciencia, etcétera, ¿no?
¿sí? Ahí está el contraste entre la conducta de un perdido y una persona que tiene identidad en Adán, y la conducta o la fuente, sí, la conducta que brota de nuestra nueva identidad en Cristo. ¿Aquí tienen alguna pregunta, observación? ¿Qué piensan de esto? ¿Está claro o no está muy claro? ¿Alguien? ¿Algún pensamiento? ¿Nadie? Bueno, eso tiene que ver entonces con nuestra identidad en Cristo. Yo no he encontrado en el Nuevo Testamento un versículo, piensen en esto, un versículo donde Dios le llame a sus hijos pecadores. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos ve Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos? Si vemos las referencias que Pablo escribe acerca de la iglesia y de los creyentes, son referencias respecto a nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Lo que ya hemos estudiado en Efesios. Iglesia, justos, santos, miembros de la familia de Dios, aceptos, adoptados. ¿Cómo nos vemos nosotros? Esa es nuestra nueva identidad. Y lo que les digo, solamente he visto o leído cuando Pablo dice que de los pecadores él es el primero, ¿sí? Considerándose justamente que él no merece ser llamado o no merece esa nueva identidad o posición que tenemos en Cristo. Pero todos los textos que Pablo escribe a la iglesia son en ese sentido de revelar y conocer nuestra nueva identidad en Cristo, lo que somos en Cristo. Y no encuentro ningún versículo donde Dios le llame a sus hijos pecadores. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación o pensamiento? Hermano, yo sí tengo una inquietud. A veces, no sé si por allá, por México o en los otros países, pero acá en Colombia se escucha mucho pecadores justificados. Somos pecadores justificados, somos pecadores redimidos. Y ahora que usted habla de que nosotros tenemos una nueva identidad, como nos ve Dios, comienzo como que sí a meditar esto. Y bueno, alguien sí hace un tiempito me dijo que nosotros los gentiles, entonces yo le dije a esta persona, no, ya yo no soy gentil. Claro que eres gentil, tú no eres judío, es que tú eres de la línea mesiánica o qué crees que tienes. No, no, yo no, en cuanto pues a sangre, no, sino que los gentiles eran los pecadores, los que no tenían a Dios. Ya nosotros no podemos llamarnos gentiles. Entonces esa es como mi inquietud. Si eso de decir que somos pecadores justificados, pues obviamente, como estoy aprendiendo, aún el pecado se manifiesta, pero es no tanto lo que estamos haciendo, sino la posición esa que el Señor nos ha dado. Si uno dice realmente yo no soy pecadora, no soy injusta, sino soy santa porque así me ve Dios,
así me ve Dios, y no solo que así me ve, sino que esa es la posición que Él me ha dado en Cristo Jesús. Esa es mi posición, mi nueva naturaleza. Eso es correcto. No sé si parece o suena como que un tanto orgulloso, pero tenemos que vernos como Dios nos ve, ¿verdad? Y el tema a las personas, sino más bien dar gracias a Dios por eso, y eso nos hace estar humildes. Lo que yo de Pablo es el versículo que dice, palabra fiel, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el primero toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Sí? Él ahí se menciona como el primero de los pecadores, pero esa ya no es su identidad. Porque ya recibió misericordia y fue renovado. Entonces, evidentemente hacemos cosas que todavía nos duelen o que ofendemos a Dios, sí, pero nuestra nueva identidad no es pecadores. Podríamos decir, a lo mejor, como dice Yolima, pecadores redimidos, o fuimos pecadores, pero ahora somos redimidos, ahora es en Cristo. Entonces, cuando entendemos y afirmamos y abrazamos, nos identificamos con lo que somos en Cristo, damos gracias a Dios por ello. Eso es el fundamento, pues es la fuente de nuestra conducta. Pablo decía a los Efesios, vivan de acuerdo a lo que son, caminen de acuerdo a lo que fueron llamados. Entonces, ¿cómo te ves tú? ¿Verdad? Eso es una parte importante. Por eso Pablo les dice, y esto erais algunos, idólatras, adúlteros, etcétera, mas ya habéis sido lavados. Tienen que verse los corintios como lavados, tienen que verse como santos, tienen que verse como justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Esa es la identidad que ellos tienen, y así tienen que considerarlo y así tienen que verse delante de Dios. Creo que ya se acabó el tiempo. Si alguien tiene alguna observación o pregunta, algún comentario para ir concluyendo el día de hoy. Sí, Martín. Rafa, Algo rápido. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestra condición y por eso cuando en algunas iglesias se enseña sobre la santidad, se enseña que depende de nosotros mismos producir la santidad de Jesús, o sea, copiar a Jesús, imitar a Jesús. Y no se enseña lo que dice la Biblia, que posicionalmente ya estamos unidos a Cristo con una nueva identidad y que la fe en esa nueva identidad va a influir en nuestra conducta, va a reproducir la vida de Cristo en nosotros. En vez de nosotros estar copiando a Jesús, porque no podemos, ni siquiera podemos cumplir los 10 mandamientos, ¿cómo vamos a imitar la vida de Jesús que superó los 10 mandamientos? Pero es muy diferente a que el Espíritu Santo que habita en nosotros haga la obra y reproduzca la santidad de Jesús en nosotros. Entonces, constantemente yo me veo en mi condición y como en mi condición terrenal sigo cayendo, entonces yo mismo no me veo conforme a lo que ya soy en Cristo, santo, irreprensible, sin manchas, sin arrugas, sin defecto, porque no creo lo que ya soy en Cristo. No creo que la justicia del Hijo de Dios ya me fue imputada gratuitamente desde el momento de mi conversión, desde que creí en el Evangelio, nací de nuevo, Él ya me dio el Espíritu Santo, pero yo me sigo viendo conforme a mis acciones en mi condición terrenal. Entonces el problema está en la condición, la posición ya está perfecta y en la Biblia se nos enseña de nuestra posición,
pero también, por ejemplo, el apóstol Juan, en primera de Juan 1, 8 y 10, nos enseña de nuestra condición. Dice que condicionalmente, si el que dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero posicionalmente, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 3, dice que la simiente de Cristo permanece en nosotros. Así que ya no podemos pecar. Posicionalmente ya todos nuestros pecados están pagados. Y el Señor, el Padre Celestial, Jesús, nos ve en sí mismo en la forma del Hijo. Ya no nos ve en Adán, nos ve en Cristo. Sí, sí, correcto. Así es como tenemos que vernos y así es hacia donde está apuntando Pablo. Y más adelante en Corintios 6, Pablo va más allá también y dice que somos uno con Cristo, somos uno con Él, nuestra identidad con Él. Víctor, ¿ibas a comentar algo? Gracias, Rafa. Era precisamente lo mismo que comentó Martín. O sea, no tiene caso ahondar, pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Martín. Sí, entonces, dejar de vernos en nuestra condición y más bien dar gracias y apropiarnos de nuestra posición, lo que ya somos en Cristo. Bueno, ¿alguno desea hacer una oración para despedirnos? Víctor, ¿iba a salir o estaba por agarrar carretera?